Cuando alguien se mete en broncas, aunque estén alegando como que atrae a la gente a ver qué está pasando, qué es el polémica, qué está ocurriendo, que está resultando en que haya algo de controversia, algo de pleito. Bueno, te invito a uno de los pleitos más grandes que tuvo el Señor Jesucristo, porque es importante que sepas que el que siempre le trae el pleito, te lo va a traer a ti y me lo va a traer a mí como hijos de Dios. Todo el tiempo vamos a tener que realizar que los mismos enemigos que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en el planeta Tierra, lo vamos a tener tú y yo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso, pastor? Porque los espíritus demoníacos que traen esa influencia en los enemigos, no mueren. Los enemigos mueren, más sin embargo, los demonios que traen esa influencia no mueren, están vivos aquí en el planeta Tierra. Pero mire que es interesante que ellos siguen adelante. Entonces, por eso en la Biblia nos dice que nuestro pleito no es contra sangre ni carne o carne y sangre, sino con potestades que están en el aire. Ahora, esas potestades son ángeles caídos que tienen bajo su control demonios que empiezan a hacer influencia y tratan de ir contra el progreso de tu vida cristiana y de establecer el reino de Dios. Entonces tenemos que saber cómo pelearlos, y le ha titulado esta enseñanza basada en Marcos capítulo 3 versículo ¿verdad? Todo el capítulo a 3, pero vamos a tomarlo en verso a verso. Jesucristo contra los títeres religiosos de los demonios. ¿Por qué títeres religiosos? Bueno, porque realmente los están usando los demonios que están bajo los control de los ángeles caídos en los aires. Entonces vamos a ver cómo pasa eso, y viendo en este estudio bíblico vamos a aprender cómo pelear contra ellos tú y yo, la iglesia del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 2, Marcos 3, 1 al 2, de la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente la palabra de Dios. En otra ocasión entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Ahora, es interesante que Jesucristo honraba, aunque todavía eso no se establecía la iglesia, Jesucristo honraba la reunión religiosa que era cada sábado. Ahora, eso no es decir que tú y yo vamos a tener que tener nuestros servicios el sábado, sino que tenemos que ver los principios de esta palabra. Y el principio es la importancia de reunirnos como iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo se reúne no en el sábado, sino el domingo. El domingo es nuestro sábado. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana y es cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces, cuando miramos en la historia de la iglesia, empezando en el libro de Hechos, miramos que la iglesia todo el tiempo se juntaba el primer día de la semana. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa persona que tenía la mano paralizada? Cuando estudiamos bien la palabra paralizada, miramos que era una condición porque no se usaba ese músculo, no se usaba esa parte del cuerpo. ¿Has escuchado anteriormente, si no lo usas, lo vas a perder? Bueno, tiene uno que usar el músculo, tiene que usar la mente, tiene que uno usar el corazón. Si no practicas haciendo todo eso, todas las fases de nuestra vida y partes de nuestra vida se empiezan a quebrantar, se empiezan a debilitar, entonces ya no se puede usar y es un daño tisular por el subuso físicamente. Pero allí aprendemos unas cosas que también se puede hacer daño en lo espiritual si no usamos los dones espirituales del Señor. Versículo 2. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en día de sábado. Ahora, ¿qué es interesante aquí? Es de que obviamente no dudaban en el poder de Dios. El poder de Dios estaba sobre su Hijo Jesucristo. Y eso no lo dudaban, sino que estaban viendo si Jesucristo iba a ser, en los ojos de ellos, el error de sanar en el día del sábado. Entonces los ojos no estaban sobre el poder de Dios, sino en las tradiciones
del hombre. Aquí enfrente de ellos estaba el poder de Dios manifestándose. Sin embargo, no lo podían concebir, no lo podían aceptar, no lo podían responder y adquirir la salvación porque estaban muy atrapados en las tradiciones. Mire, pueblo de Dios, tengamos cuidado cuando empezamos a meternos en unas doctrinas y sectas muy curiosas, ¿eh? Porque mire, lo importante es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la comunión con los hermanos y hermanas en Cristo, el expandecer el Evangelio. Pero cuando empezamos que tienes que juntarte nomás el sábado, y el domingo qué, y el miércoles qué. Y no podemos hacer eso porque vamos a tener un evento de evangelización. No, no puedo ir porque allí ya empieza el sábado. No, 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 no. Nos vamos a quedar en la casa a observar con las velas y todo eso. Miren, todo lo que estás haciendo es estás perdiendo la habilidad de levantar, de establecer el reino de Dios por tradiciones religiosas que ya no tienen importancia, ya no son de revelanza para el pueblo de Dios. Pero miren, vamos a tener cuidado con eso. No se meta en esas cosas. Empiece a buscar cómo es lo que esas tradiciones están atrayendo a la gente a Cristo o los está empujando o se están metiendo en que ya no pueda hacer las cosas de Dios. Versículo 3. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por los obstinados que eran, y dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó vamos a decirlo otra vez, restablecida. Esto aquí miramos que Jesucristo le dio a ese hombre con la mano paralizada un mandato de fe. La palabra de Dios dice: sin fe, la fe sin obras es muerta, en Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, la fe no estaba siendo utilizada. ¿Y qué es lo que miramos? El subuso pasó que la mano se le paralizó porque no se estaba usando. Aquí es un retrato muy claro, que si no utilizamos la fe, se nos va a morir. Tenemos que mantener el fuego avivado, la fe en obra. Entonces, la fe hace que las cosas vivan en Cristo. El mandato de fe requiere fe en la parte receptora de quien está ganando el milagro. Luego sigue la sanidad o la curación. Después el hombre obedeció las palabras de Jesucristo y fue sanado. Versículo 6. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidos del rey Herodes cómo matar a Jesús. Pero miren, la Biblia dice muy claramente en Juan 10:10 que el enemigo, el diablo, viene a matar, robar y destruir. Y cuando uno, aunque sea tan religioso, está metido en tanta cosa y traerle mal a su hermano o su hermana simplemente porque no van con las tradiciones religiosas de ellos, eso está mal. Estás bajo la orden de Satanás y no bajo del Espíritu Santo. Acuérdate de Pablo, que de andar de hacerle bien al pueblo de Dios los estaba matando y encarcelando y trayendo una persecución terrible. Quizás es posible que porque ciertos cristianos, ciertas iglesias, ciertos hermanos y hermanas en Cristo que no van a tu iglesia, no se visten como tú, no practican las cosas como tú, los estás persiguiendo de andar diamando. Es posible que aunque seamos diferentes, todavía estemos sirviendo al mismo Dios. Y ten mucho cuidado porque si te lleva a odiarlos y hacerles mal, a destruirles la vida, hasta que pierdan su empleo, simplemente porque piensas que son del diablo, porque no hacen las cosas como tú, estás bajo las órdenes del enemigo que quiere matar y no atraer la vida, como Jesucristo dice. Versículo 7. Jesús se retiró
al lago con sus discípulos y mucha gente del Galilea y Judía lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Jerusalén y de Idumea, del otro lado de Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca. Oiga, aquí se está usando el don de sabiduría, que es de que a veces tenemos que estar preparados cuando empecemos a hacer las obras de Dios, que cuando la gente responde, los que sí quieren responder, también tenemos que saber un límite en cuándo salir del tiempo de ministrar. Si no, nos vamos a agotar y luego de nada va a servir porque vamos a perder salud y descanso. Versículo 10. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Versículo 11. Y cada vez que un demonio lo veía, lo arrojaba a los pies de Jesús gritando, tú eres el Hijo de Dios. Versículo 12. Pero Jesús silenciaría a los demonios y les ordenaba severamente que no revelaran quién era él. Ahora, ¿por qué es que Jesucristo hizo eso? Mucha gente dice, miren, ven, es que Jesucristo no quería que ellos fueran como muchos cristianos son ahora, que andan publicando lo que Dios hace por ellos y mira lo que hizo Dios. Y no, ese es testificar del poder de Dios. Pero ¿por qué Jesucristo le ordenó a esos que no dijeran nada? ¿Y cómo lo aplicamos hoy? Mire, la cosa es de que hay un tiempo para compartir y hay un tiempo para, ¿verdad?, estar callados. No es de que no testificamos, no es de que no hay un tiempo de testificar de las obras de Dios. Sin embargo, es de que todo el tiempo tenemos que ser un testimonio. Pero si está trabajando, si le dieron un trabajo y tiene que estar en la obra de trabajar, ahí no se debe de parar para tener una charla y testificar. Le están pagando para trabajar, haga su trabajo. Claramente, si hay un poquito de tiempo, vamos a decir que se está haciendo el trabajo y puede testificar, lo hace con reverencia y con sabiduría. Pero si no, guarde silencio y haga y sea un testimonio en cómo trabaja y Dios lo va a bendecir para abrir las puertas para que otros lo escuchen porque usted es un trabajador o una trabajadora o un estudiante diferente. Versículo 13. Subió Jesús a la montaña. Otra vez, una cosa más. Los mandaba a silenciar a los demonios porque no era el tiempo de que él fuera totalmente revelado de quién era en su propósito en la obra de la cruz. Porque si no, lo iban a matar antes de tiempo y no se iba a predicar todo y enseñar todo lo que tenía que ser enseñado. Y tenía que ser crucificado en Jerusalén. Vamos adelante. Versículo 14. Designó a 12 quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Versículo 15. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. O sea, estos demonios que los iban a echar fuera eran demonios de enfermedad y tormenta espiritual. Usted tiene que realizar que Dios también a usted lo ha mandado. Bueno, a muchos que son criticones dicen, pero es que aquí se le mandó a los apóstoles. Yo no soy apóstol. Aquí en este momento, eso es todo lo que tenía el Señor. Apóstoles, los discípulos, que fueron a llegar a ser los apóstoles. Pero Marcos capítulo 16 dijo, estos señales seguirán a los que creen en mí. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Sin ser apóstol, esos señales deben de seguirte a ti en poner manos y mirar milagros, sanidades y echar fuera demonios, porque Apocalipsis 1:6, la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho sacerdotes reales, reyes y sacerdotes. O sea, en lo espiritual somos sacerdotes y en lo natural somos reyes, en que nuestra vida, nuestros negocios, nuestros estudios somos como rey, conquistamos y prosperamos para llevar a cabo el reino de Dios. Pero también en lo espiritual podemos hacer estas obras porque somos hijos del Señor y tenemos autoridad para juzgar, y el Señor de señores, Rey de reyes, Dios altísimo, juicio sobre el reino de las tinieblas, nos ha dado esa autoridad. En Juan 10:34 hasta nos dice a nosotros como jueces sobre las tinieblas, que no, la palabra dice que los ha hecho al hombre dioses.
O sea, en el sentido de que tú y yo tenemos esa potestad de traerle juicio a las tinieblas. Si Él es Rey de Reyes, Él me ha hecho un rey en el reino de Dios. Si Él es Dios de los dioses, me ha hecho a mí un Dios para traer juicio. No en que soy un Dios para que me adoren y me alaben, pero un Dios la perspectiva de traer el juicio de Dios a las tinieblas por medio de la expulsar demonios y traer liberación al pueblo que está afligido. El llamado del Señor y el establecimiento del reino no es el judaísmo, porque mucha gente dice, tenemos que ir para atrás al judaísmo. Eso no es lo que es verdad. No es eso. No es la venida del judaísmo otra vez o algo, no, es algo nuevo que Cristo ha traído y es la libertad que no es basada en la cultura, sino en la verdad de la palabra de Dios. Ya Cristo cumplió la ley. No hay necesidad de seguir y observar la ley ni imitarla. Estamos bajo el reino de la gracia. Entonces, si usted piensa, tenemos que empezar a soplar el shofar, tenemos que traer esa ¿verdad? La yarmulke en la cabeza. No, fíjese que hasta la yarmulke ni está en la Biblia y ahí se andan los cristianos poniendo una yarmulke. No, eso, no estamos contra la ley, pero no estamos bajo la ley. Somos reyes. Como reyes, rey no está bajo la ley de nadie más, sino que la ley de Jesucristo. Y estando bajo la ley de Moisés, nos sacamos de la autoridad que tenemos en el Señor Jesucristo. Mire, Salmos capítulo 107, versículo 19 al 20 de la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. O sea, mire aquí muy claramente en Salmos 107 miramos qué es la obra que Jesucristo hizo. Y luego, ¿qué es la obra que mandó en sus apóstoles? Y luego, ¿qué es la obra que como usted y yo, en el mismo pleito, con el mismo enemigo, con los mismos demonios que son enemigos del Señor Jesucristo, tenemos que pelear con ellos? ¿Y qué es? Miremoslos muy claramente. Versículo 20, envió su palabra y los sanó. Entonces vamos a traer sanidad al que está enfermo. Y no nomás es parte, sino y los libró de la muerte. Allí está el ministerio de liberación. Y también miramos la obra de la Santa Trinidad en este mandato del Señor Jesucristo para pelear con el mismo enemigo que afligía al Señor Jesucristo desde ese tiempo. Y es la obra de la Trinidad en que el Padre amó al mundo a mandar a su Hijo para que todos sean salvos. La palabra sanidad, la palabra y la sanidad vino por medio del Señor Jesucristo, el verbo de Dios. Y la liberación, donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay libertad. O sea, nosotros, tú y yo, estamos bajo de la gracia del Señor y estamos bajo el mandato del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo para traer esa libertad. Versículo 16. Estos son los 12 que él nombró: Simeón, a quien llamó Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamaron Boanerges, que significa hijos de trueno. Mire, si Dios agarró a unos hermanos que eran conocidos por pelear, qué interesante que aquí hasta les incluye una descripción: hijos del trueno. ¿Por qué? Porque es necesario que si el pleito es entre Jesucristo y estos demonios, tú y yo vamos a tener que tener ese mismo deseo de pelear contra los enemigos de Dios. ¿En qué sentido? En que estos demonios religiosos se disfracen como ser cristianos o se disfracen en ser religiosos, pero solamente son títeres de demonios. Entonces tenemos que pelear no con la gente, sino con esta influencia demoníaca y traer sanidad y traer liberación. Versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Aquí estamos viendo cómo es esencial mirar que
¿Por qué los nombró todos el Señor Jesucristo en la palabra? ¿Y por qué aquí también la palabra en Marcos los da mucho detalle en los nombres? Porque Marcos no es conocido, el Evangelio de Marcos no es conocido por dar tanto detalle. Sin embargo, aquí se da mucho detalle. ¿Por qué es importante? Que no nomás tenemos que ver que cada creyente tiene la autoridad para traer sanidad y liberación, pero esa autoridad no nos saca de someternos al liderazgo de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un movimiento que dice, yo soy la iglesia. No, usted no es la iglesia, usted es parte de la iglesia. Y la iglesia es gobernada por apóstoles, profetas, pastores, maestros, ancianos y diáconos de la iglesia. Aquí es lo que se le llama la sucesión apostólica en el sentido de que el Señor Jesucristo ordenó a los apóstoles. Los apóstoles ordenaron a otros líderes que en algunas versiones bíblicas antiguas se les llaman obispos o superintendentes, algunos les llaman, de la iglesia. Luego ellos ponen a pastores y luego adelante. Entonces, aunque funcionamos bajo el poder del Espíritu Santo, no quiere decir que no estamos sometidos a la obediencia y la dirección de la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Tenemos que honrarlo y ser parte de la iglesia local. Versículo 20. Luego entró en una casa de Pedro. Marcos 1:29 habla sobre que quizás esa casa era de Pedro. Y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer, y él y sus discípulos, cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. O sea, esa es una preocupación de la familia, no necesariamente una oposición. ¿Por qué? Porque Jesucristo ni tenía tiempo de comer, no tenía tiempo de descansar. Los apóstoles andaban trabajando arduamente, pero aquí la gente se dieron cuenta, miren, están allí comiendo, vamos para que nos sanen, vamos para que nos saquen los demonios. Y tenemos que realizar que aunque tenemos liderazgos en la iglesia, tenemos que también darle tiempo de descansar, recuperarse y también a tener una familia saludable y crecer espiritualmente. Entonces mucha gente dice que es que aquí María y los hermanos de Jesucristo no creyeron en él. Quizás no. Yo quiero pensar que estaban más preocupados para su bienestar. Entonces, mire aquí, en lo natural es lo que estaban preocupados, no en lo sobrenatural, que quizás en lo sobrenatural, como dice Lucas 2:49, miramos un ejemplo allí en que no era necesariamente que están haciendo la obra de Dios, sino preocupación en lo natural, que estén bien. Versículo 22, los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Beelzebub, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie igualmente. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatar sus bienes, y a menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa. Aquí estamos viendo una, una controversia muy grande, en que aquí se le aclara que Jesucristo está haciendo las obras a acuerdo con Satanás. Y luego le dicen que está aquí bajo la influencia de Beelzebub. Entonces Jesús le dice, mire, si yo estoy haciendo la obra de Satanás, no voy a estar sanando, no voy a estar echando fuera demonios, porque Satanás los quiere a los humanos enfermos y llenos de demonios. Entonces, hemos de tener mucho cuidado si miramos a alguien, una persona o un cristiano o una cristiana que quizás no estamos muy de acuerdo y anda haciendo las cosas no muy bien y no se somete a la autoridad para enseñar la palabra de Dios bien. Esa es una cosa.
vamos a tratar de alcanzarlos, llamarlos y disipularlos. Si no quieren, no vamos a empezar a atacarlos. Si los atacamos, estamos dividiendo el reino de Dios. Sin embargo, debe de orar por ellos para que esa controversia se salga. Pero Jesucristo aquí nos dice entonces que el traer el ministerio de sanidad divina, el traer el ministerio de liberación no es diabólica, sino que es parte y es esencial del reino de Dios. Mire, póngase a escuchar esto muy claramente. Qué interesante que esto se lleva mucho con el reino de Dios, pero hoy en día casi no se escucha. La sanidad y la liberación. Esas dos cosas son muy atacadas. ¿Por qué? Porque los demonios usan títeres ignorantes para atacar el pueblo de Dios. Y es interesante que esto se ataca tanto, pero entonces la iglesia tiene que subir en esta unción. Ahora, también me pregunto, muchos de los que empiezan a atacar a los ministerios, específicamente los ministerios que están llenos del Espíritu Santo, los atacan sobre lenguas, los atacan sobre tanta cosa, pero yo todo el tiempo digo, ¿dónde están las sanidades en su iglesia? ¿Dónde están las liberaciones en su iglesia? En su ministerio. Oiga, a veces muchos ni van a la iglesia, nomás están allí ¿verdad? Los redes sociales y están hablando tontería y media, atacando y dividiendo el cuerpo de Cristo. Esas son gente que usted no debe de estar escuchando. No les dé su tiempo. Quíteles lo que les da el poder, su atención. Quíteles su atención y póngase a conectarse con la palabra de Dios y ministros que enseñen la palabra tal y como es. Versículo 28. Les aseguro que todos los pecados y las blasfemias les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Esto no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Mire, aquí en el programa Poder y Consejo tenemos un programa, un episodio en detalle de los ataques que son una falsa enseñanza y qué es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero aquí se le voy a dar la respuesta en lo que, ¿verdad? Lo que sí es. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? La blasfemia del Espíritu Santo viene aquí cuando se le atribuye que Jesucristo y la iglesia de Jesucristo, cuando trae sanidad y echa demonios, está bajo un espíritu maligno y el poder del Espíritu Santo se le está atribuyendo a el demonio o Satanás. Aquí se lo dice muy claramente. Mire, versículo 30. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Cuando dice la blasfemia del Espíritu Santo es cuando se le está atribuyendo el movimiento del poder del Espíritu Santo en la iglesia, en el ministro, a Satanás. Entonces uno tiene que realizar, ¿voy a creerle a los títeres bajo la influencia demoníaca o le voy a creer a la palabra de Dios y al mover del Espíritu Santo? Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 de la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para tu cuerpo. Mire, la palabra de Dios trae salud a nuestra alma y salud a nuestro cuerpo. Entonces uno tiene que decir, recibo la palabra hablada de Dios. La salvación es mía, la liberación y libertad es mía, la sanidad de mi cuerpo es mía. Y declarar eso para otros en el nombre del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 15, versículo 26 de la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. Mira, el, el Señor los sanó y no nomás los sanó, los liberó debajo del poder de Faraón y egipcio. Si tú estás escuchando eso porque querías aprender de la palabra de Dios, está bien, pero el Señor quiere traer sanidad divina a tu cuerpo, pero también quiere traerte liberación
de demonios a tu vida. Si estás afligido y necesitas liberación o necesitas una cita de consejería, por favor, llámanos aquí a nuestro ministerio. Estamos listos para hacer una cita contigo y que Dios haga ese milagro. Y si estás en esa área, ven, conéctate a la iglesia. Estamos aquí en tu iglesia. Yo, tu pastor, con mi esposa Cristina Salazar. Pastor Sammy y Cristina, estamos aquí para ayudarte, para que juntamente continuemos caminando sobre el agua. Muchas bendiciones.